Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 23 de septiembre del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Hoy estamos en nuestro diplomado virtual de neuropsicología de los trastornos del aprendizaje y del lenguaje. Agradeciendo a todos ustedes su presencia hoy, ya prácticamente en estos días que estamos en la recta final de nuestro diplomado. Hoy vamos a conocer otro de los trastornos del aprendizaje que hemos presentado. Ayer pues trabajamos con la dislexia. Hoy vamos a conocer lo que es la disgrafía y también vamos a conocer lo que es la discalculia, presentando los principales trastornos del aprendizaje. Para luego vamos a hacer un caso práctico donde espero que todos podamos participar. Para ello vamos a presentar un microcorto en el cual se va a presentar ese tipo de trastorno para que ustedes puedan conocer de primera mano lo que es este trastorno específico del aprendizaje de la escritura, la disgrafía. Vamos a prestar atención y ya iniciamos clase. Atención. Vimos entonces este segmento informativo de la disgrafía y ahora vamos a ver las características de la discalculia, ya teniendo las principales bases para la dislexia, disgrafía y discalculia. Entonces procederemos luego de este breve video a la explicación a través de un caso práctico. Vamos a ver. Bien, vamos a proceder entonces a nuestro caso práctico para ir complementando la información y así consolidar lo que sería el análisis de las dificultades o trastornos del aprendizaje. Vamos a colocar nuestro caso, lo voy a leer, vamos a prestar atención, por favor. Recuerden que estamos en clase y cuando estamos en clase es muy importante el respeto al docente y también el respeto a nuestros compañeros, porque ya para esta hora son las 7 de la noche en Colombia. Entonces ya para esta hora los saludos no son acordes a lo que estamos haciendo. Entonces las personas que saludan ya después cuando ya estamos en clase, estamos en una actividad, interrumpe la dinámica de los procesos. Entonces hay que tener un poco más de autocontrol de los impulsos para poder respetar el contexto. Por favor. Tenemos que dejar el chat habilitado porque todos tienen derecho de poder expresar alguna duda o pregunta con respecto al tema que estamos haciendo. Me parece injusto cercenar el derecho a la expresión de las personas solo porque otras no pueden controlar su impulso. Hemos dicho pues, que los saludos son al inicio de nuestras actividades. Y si usted ve que estamos en una actividad práctica, pues trate de controlar su impulso y respetar el espacio. Le presentamos entonces el caso de Ángel. Ángel es un niño de 7 años, 5 meses. Ángel está iniciando el segundo grado y este análisis que se está haciendo es a partir del segundo trimestre del segundo grado. Observamos entonces pues que este Ángel no aprende a leer con normalidad. Eso es una expresión de la maestra. Indica que hasta la fecha de la evaluación, pues el motivo de consulta de Ángel, se pensaba que Ángel simplemente respondía a un ritmo más lento. Pero según cuenta la docente, que iniciando el segundo trimestre del segundo grado, casi todos sus compañeros y compañeras de aula reconocen la mayoría de las correspondencias, grafema y fonema. Leen palabras con cierta precisión, pero sin embargo Ángel no asimila la correspondencia y comete errores de precisión, y son bastantes los que comete. Incluso confunde las vocales con otras. En cuanto a la escritura, se observa que a la copia es buena, aunque apenas escribe al dictado y en tareas de escritura productiva.
Además, está empezando a ser un poco más consciente de sus limitaciones, lo cual está afectando a la hora de participar. Se muestra irritable, apático y desmotivado cuando realiza tareas escolares. Veamos, vamos a analizar este motivo de consulta para que los términos que estamos presentando estén acordes con el conocimiento que usted tiene al estar aquí. Y si no, pues vamos a complementar la información para que se pueda comprender el estatus del niño. En primer lugar, el niño, cuando hablamos de la correspondencia grafema-fonema, hablamos de la relación entre la letra o los grupos de letras, que son los grafemas, y los sonidos del habla, que es el fonema que representa. La correspondencia grafema-fonema es crucial para la lectura y para la escritura. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a la persona decodificar palabras al asociar el sonido con la letra y a la inversa también. Codificarlas al transformar sonidos en letras. ¿Con cuál es el componente de la correspondencia grafema-fonema? Primero, el grafema ya sería la unidad escrita, lo que es llamado el símbolo que va a representar el un sonido. Puede ser una letra como A o un conjunto de letras como el ch en español. El fonema es la unidad mínima de sonido del habla, como por ejemplo el sonido B, A, R, T, O. Son los fonemas de la palabra por lo menos barco. B, A, R, C, O. Barco. Entonces, esto es muy importante porque en esta correspondencia el niño puede decodificar y codificar. Principalmente la decodificación en la lectoescritura es que al leer los niños convierten los grafemas, que es la letra, en fonema, que es el sonido, y los unen para formar palabras. Eso es decodificación. La codificación es que al escribir, los niños transforman su fonema en grafema para expresarlo de manera escrita. En español, la correspondencia regular entre el fonema A y el grafema A es muy directa y predecible. Hay también correspondencias múltiples donde hay grafemas que pueden representar varios fonemas o varios fonemas que representan un mismo fonema. Como por ejemplo, la letra C puede sonar como la letra K de casa, ¿no? O la S, que puede representar el celeste. ¿Cómo se enseña esto? Pues se enfoca en la conversión directa entre el sonido y la letra en lugar del nombre de la letra. Y es fundamental trabajar la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? La habilidad para escuchar y manipular el sonido del habla y antes de presentar la grafía. Entonces, vemos que el niño, de este niño que de 7 años, 5 meses, tiene entonces una dificultad porque el niño no reconoce la correspondencia grafema-fonema. Inclusive se habla de que estas correspondencias no las asimila y comete muchos errores de precisión en la lectura. ¿Qué significa errores de precisión en la lectura? En donde cuando uno analiza estos errores, observamos que el error más frecuente es que él confunde las vocales. Pues bien, cuando nos referimos a los errores de precisión lectora,
son aquellos en los cuales la persona que lee no reconoce o va a pronunciar de manera poco correcta las palabras. Esto puede incluir lo que sería las omisiones, las sustituciones, ¿verdad? Y las adiciones. También podemos ver las inversiones de letras o sílabas con palabras. Se comprende que cuando suceden estos errores van a impedir una decodificación adecuada del texto. Y esto afecta la fluidez de la lectura, así como la comprensión. Y por supuesto, la causa principal de estos factores pueden ser relacionados a un trastorno de neurodesarrollo o pueden ser por factores de la mala enseñanza o una pedagogía inadecuada. Ahora bien, ¿qué significa cuando nosotros mencionamos, ¿verdad?, que tiene errores de precisión lectora? Porque fíjense bien, ¿no? Aquí dice, el niño tiene muchos errores de precisión. ¿Cuál es el del lector? Y te dice, incluso confunde vocales con otras. Entonces vamos a ver. Los tipos de errores en particular son omisión. Deja de leer una palabra, sílaba o letra completa. La adición es que puede añadir partes que no están en la palabra como un sonido o como una sílaba. Una sustitución es cambia la palabra por otra o un sonido por otro e incluso hace cambios, sustituye partes de una palabra. Cuando nos referimos a la inversión es cuando el niño altera el orden de las letras o las sílabas en una palabra. La equivalencia fonológica es leer una palabra incorrectamente por una que le suena de manera similar. Como por ejemplo, uno le dice al niño, ¿se puede decir la palabra queso? Y él te dice, ¿seso? ¿Es seso? Entonces fíjense cómo hay una equivalencia fonológica, pero sigue siendo un error de precisión lectora. Y la otra, error de precisión, es la llamada adivinación, que es fijarse solo en la primera sílaba de una palabra y luego inventarla el resto en lugar de leerla bien completa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que investigar esto? Porque cuando un niño tiene este tipo de errores de precisión, debemos indagar si el niño tiene problemas neurológicos. Esto quiere decir establecer dificultades en la decodificación que pueden estar asociadas al trastorno específico del aprendizaje de la lectura llamada dislexia. También tenemos que investigar, ¿será esto un factor relacionado con la enseñanza? Quiere decir que el niño ha tenido un aprendizaje inadecuado, insuficiente. ¿Se deberá a factores ambientales esta situación, donde puede ser un contexto familiar o escolar que rodea al niño y sea poco favorecedor para este proceso de aprendizaje? Pero, ¿será acaso un problema de conciencia fonológica, donde los problemas son representados en que no puede identificar los sonidos individuales del habla? ¿O es porque el niño tiene un bajo nivel de vocabulario? Entonces, la pobreza de vocabulario puede dificultar el reconocimiento de las palabras. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de los errores de la precisión lectora? Uno, problemas en la fluidez, porque la lectura se va a volver lenta, silábica y con muchas interrupciones. Otra consecuencia, dificultad en la comprensión. Al no poder decodificar las palabras correctamente, el significado del texto se pierde. Y por último, por supuesto, el niño experimenta estas dificultades y expresa rechazo
y aborrece el proceso de lectura y la evita. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que aquí tenemos que empezar a entender que los maestros, en vez de estar etiquetando niños con diagnósticos que un maestro no puede hacer porque no son especialistas para evaluar desde el punto de vista neuropsicológico, se tienen que detener a hacer caracterizaciones de un niño con respecto, o una niña, con respecto al proceso de la lectura. Entonces, hay una falta de fluidez, vamos a establecerla. Hay una dificultad en la comprensión, entonces esto, como es una desventaja, una limitación ante el niño, esto explicaría que el niño tenga esa conducta evitativa de no querer hacer la actividad, de no querer leer y de aborrecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya he dicho esto, ¿qué les parece si vamos a conocer otros contextos de AMP? ¿Por qué otros contextos? Pues para poder evaluar las alteraciones o las dificultades que tiene Ángel o cualquier otro niño que esté siendo estudiado por un trastorno específico del aprendizaje, es elemental y obligatorio investigar los contextos o espacios naturales donde el niño aprende. En este caso es el hogar y su escuela, que sería el contexto áulico, además de poderlo evaluar a él de manera individual. Fíjense que en la investigación de este caso se hicieron las entrevistas correspondientes a la familia, que es el primer contexto a evaluar. Observamos entonces que en este niño se hace la entrevista a los padres y se obtiene que en comparación, el niño, se sabe que tiene una hermana que es 3 años mayor que Ángel. Entonces Ángel, en comparación con su hermana mayor, este Ángel empezó a hablar más tarde. Y aunque desde el punto de vista psicomotor fue un poco más precoz porque no tuvo ningún inconveniente psicomotriz, pero sí para él es el inicio del habla. Con respecto a su comportamiento en el hogar, se expresa que Ángel es un niño inteligente, muy despierto, pero que tuvo un antecedente de importancia, y es que a los 5 años los padres deciden que como tiene una forma muy particular de hablar y en donde se observaba que sustituía unos fonemas por otros, decidieron llevarlo a un logopeda, con el cual duró al menos unos 5 meses. Y se evaluó y el logopeda decía que pues el niño no tiene ninguna dislalia, que pues tiene palabras largas y que tiende a cometer algunos errores fonológicos, solo en la habla espontánea. Dato importante porque los niños que tienen un trastorno específico del aprendizaje, sobre todo el de la lectura, tendrán mayores dificultades para generar nuevos conceptos o para generar una construcción de espontánea de alguna oración, ¿no? Con respecto a otros antecedentes, se conocía de Ángel que Ángel aparentemente hay un tío de línea materna que también tuvo los mismos problemas para aprender, sobre todo en la lectura, pero no se tiene ningún diagnóstico porque esta persona abandonó los estudios muy pronto y no se sometió a ningún tipo de evaluación. Por lo tanto, tenemos un caso sospechoso y no confirmado. Luego, en el plano social y emocional, que también es muy importante en la evaluación de los niños por una dificultad para aprender, es que Ángel, desde el punto de vista de comportamiento del aspecto socioemocional, pues se ve que es un niño bueno, cariñoso, dicen en la familia que es obediente, pero los padres informaron que desde que inició primaria, el segundo grado, empezaron a observar que el niño tenía bastantes problemas para poder lograr que hiciera sus tareas y sobre todo aquellas que implicaban la lectura y la escritura. A simple vista,
se observó en esta entrevista a los padres que ellos sí están preocupados por su hijo y que de manera muy coherente y coordinada hacen todo lo posible por apoyarlo. Esto es muy importante en el proceso de entrevista porque es cuando nosotros empezamos a determinar las barreras actitudinales, en este caso de la familia. Porque no es igual tener una familia poco preocupada y poco colaboradora a una que sí se implica en la educación de su hijo. Con respecto al historial médico, para ver algún antecedente personal de Ángel, pues no encontramos ningún dato relevante que pudiera explicar la situación actual. Ahora vamos a presentar lo que sería el otro aspecto de la entrevista, que es la evaluación del contexto áulico. Y aquí se hace la entrevista con la docente. En el caso de Ángel, este paciente, cuando se entrevista a la tutora o a la docente, nosotros observamos que ella corrobora la información que se obtuvo de la familia. De hecho, nosotros no compartimos en la entrevista lo que se obtiene de los contextos, sino luego. Esto porque yo lo hago así, para no, de alguna manera, no condicionar la respuesta del maestro. Nosotros esperamos más bien que el maestro nos diga la información sin tener que darles otras explicaciones para poder corroborar si hay o no coincidencias en los discursos de ambos contextos. En este caso, lo que nosotros queríamos corroborar con respecto a si la maestra tiene la misma percepción de que la familia se implica y se preocupa, la maestra lo corrobora. Ahora, también deseamos corroborar el comportamiento de Ángel, porque ya tuvimos la referencia del comportamiento de Ángel en el hogar. Ahora verificamos cuál es el comportamiento de Ángel en el contexto áulico. Entonces, ¿qué se obtiene de la información? Que la maestra nos informa que el niño es bueno, que el niño se lleva bien con el resto de los otros niños y que inclusive tiene 2 mejores amigos. Sí refiere que Ángel es un niño muy tímido, pero la maestra refiere con preocupación que él cada vez se observa menos participativo, sobre todo en actividades que están relacionadas con la lectoescritura. Tal parece que él tiende más bien a distraerse, a pesar de demostrar que tiene buena capacidad de atención, él se distrae mucho más cuando entonces lo exponen a este tipo de actividades, que son para las que él tiene que leer y tiene que escribir. Ahora bien, de acuerdo a un protocolo clínico, nosotros no solamente vamos a investigar cómo va en la lectura y en la escritura, porque la norma indica de que yo debo de evaluar al estudiante de manera integral. También debo evaluar el aspecto de las matemáticas y evaluar el aspecto del comportamiento y de la sociabilización, porque es una evaluación integral. No es solamente tomar con pinza un solo aspecto, porque hay que tomar múltiples factores para poderlos evaluar en conjunto. Sabemos entonces que, según nos dice la maestra, Ángel tendría buenas habilidades a nivel grafomotor. Fíjense este dato. Presten atención. El niño, de acuerdo a lo que dice la maestra, tiene un buen trazo grafomotor. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la disgrafía, ustedes se recuerdan cuando les coloqué la descripción de lo que es el trastorno, que hay una característica en la disgrafía que tiene que ver con el aspecto grafomotor. Vamos a ver si lo recuerdan. Claro que sí. La disgrafía tiene como un componente característico las dificultades grafomotoras del niño. Grafomotoras. Quiere decir que no es la escritura lo que está comprometida, es la motricidad del niño. Por lo tanto, la intervención, por eso es que vemos tantas fallas en educación, la intervención no puede ser de que mientras más les hacen planas, 1000 planas, 200 planas, porque el maestro piensa que a mayor repetición, conductualmente, que sería por práctica, el niño tendrá mejor escritura. Y eso es falso, porque ahí lo que está haciendo es que el niño se desgaste y aborrezca el proceso, porque realmente esa no es la alteración.
no corresponde con la explicación neurocientífica del perfil cognitivo y neuropsicológico de estos niños. Porque entonces el problema es por alteraciones en áreas cerebrales que tienen que ver con el proceso escritor. Y donde la motricidad fina para el gesto grafomotor es fundamental. Pues fíjense que el hallazgo de Ángel, Ángel no tiene problemas grafomotores. Entonces, esto nos indica que un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta y no olvidar al momento del análisis. Ahora, ¿qué nos dice la maestra? En el aprendizaje de conceptos, en el desarrollo aritmético, cálculo, numeración y la comprensión oral, ¿verdad? Es buena. Entre otros aspectos, nos dice la maestra, ya cuando él tiene que expresarse de manera oral por él mismo, él no está mostrando mucha fluidez. Entonces, la maestra dice, bueno, se percibe que esta situación puede ser porque ella considera que hay áreas que su conciencia fonológica no está acorde y por eso la inseguridad del niño al momento de hablar. Ahora bien, vamos con el tercer aspecto del análisis de la entrevista. Este aspecto analiza al niño propiamente dicho, donde se evalúa, se hace la conversación con el niño, por supuesto, desde el punto de vista clínico, se hace la exploración clínica, se hace el examen físico, neurológico, y luego vamos tomando nota de los resultados. Vemos que el niño, a nivel de la entrevista, nos comenta que él no sabe leer porque le es muy difícil. Y desde el punto de vista de su lenguaje expresivo, de su lenguaje corporal, está indicando la tristeza y la vergüenza de que para su edad él no lo puede hacer. Esto quiere decir que el niño está totalmente consciente de su limitación, aspecto clave en el proceso de intervención, porque muy difícil es el niño que no está consciente que sí tiene un problema y necesita la intervención, porque no tendremos toda la colaboración. Sin embargo, se observa que el niño tiene ciertas preferencias, cierto entusiasmo por temas que tienen que ver relacionados con aviones, con coches, con motores, porque su papá trabaja con eso. Entonces, eso es un aspecto fundamental que no podemos dejar pasar desapercibido, porque eso sería una buena estrategia para poderlo enseñar. Ahora, durante la entrevista se observa que el niño, aunque es tímido, es curioso, pero muy respetuoso y muy agradable. Expresa, porque en las preguntas uno lo hace, si le gusta ir al colegio, y el niño refiere que sí, que le gusta ir al colegio, porque tiene amigos, porque juega, y aunque seguidamente pues se queda callado y pensativo, y percibimos que probablemente es por lo que nos comentó al principio, de que el niño se siente muy avergonzado cuando él tiene que ser más operativo en los procesos de lectura y escritura. Dicho esto, ¿verdad? Vamos a analizar cuál sería la primera acción que se recomienda de acuerdo a protocolos clínicos. ¿Qué es lo que nos interesa conocer con respecto a este caso? Y cómo cumplir y hacer cumplir el protocolo para que se conozca. En primera instancia, nosotros tenemos que evaluar lo que pide la APA de acuerdo a los criterios clínicos. Y allí viene el ancla de todo el proceso, porque sin eso no estamos haciendo el proceso de evaluación de manera correcta y observamos que eso es lo que adolecen ciertas evaluaciones. En primer lugar, los trastornos específicos del aprendizaje no están relacionados con discapacidad intelectual. Nosotros no vamos a referirnos a ningún caso que tenga que ver con síndrome de Down, porque en nada se relaciona con lo que estamos hablando. Eso es importante. ¿Por qué?
porque los trastornos específicos del aprendizaje, el cociente intelectual es normal. Por lo tanto, nuestra clase está enfocada a trastornos específicos del aprendizaje y no a discapacidad intelectual, porque son trastornos específicos. La discapacidad intelectual es un problema de neurodesarrollo de origen global que afecta no solamente la cognición, sino el lenguaje, la motricidad, el control de las emociones, entre muchos otros aspectos que van correlacionados con la discapacidad intelectual. Entonces, nuestros niños no tienen ningún problema cognitivo y por lo tanto en nada los tenemos que comparar con personas que tienen síndrome de Down. Por otro lado, nos dicen que ningún trastorno del aprendizaje estará relacionado o causado por un problema motor, neurológico, ni problemas visuales y tampoco auditivos. Por lo tanto, en el proceso de evaluación, el niño tenemos que hacerle pruebas neuropsicológicas para establecer su perfil cognitivo. Tenemos que hacer pruebas neuropsicológicas para evaluar las funciones cognitivas superiores, que son atención, concentración, lenguaje, memoria, praxio movimiento, las noxias, que es el sistema sensorial, las funciones ejecutivas. Pero también tenemos que establecer la evaluación clínica, donde de manera científica tenemos que hacer pruebas de audición y de evaluación de la visión, porque el niño no debe tener ningún problema auditivo, porque en el momento que nosotros detectemos problemas auditivos o de visión, al corregirlas, no tendrá un trastorno del aprendizaje. Y eso descarta el diagnóstico. Durante la entrevista, también se tiene que establecer test de personalidad y aspectos socioemocionales, porque ningún trastorno del aprendizaje estará relacionado con baja autoestima o con problemas en el hogar. Ciertamente, un niño que tenga dificultades en el hogar tendrá dificultades en el aprendizaje, pero un problema en el hogar no originaría un trastorno neurobiológico, porque el trastorno neurobiológico es una condición del desarrollo en donde nace con la persona y permanece con la persona. No es una enfermedad, sino una de origen multifactorial, donde hay base genética y base multifactorial. Otro aspecto del protocolo que se tiene que cumplir es evaluar antecedentes, porque los trastornos específicos del aprendizaje tienen base genética, son heredables, altamente heredables. Y como son heredables, se debe buscar personas con diagnóstico o sospechosas con el trastorno. Porque, sobre todo la dislexia, se habla inclusive de agrupaciones familiares de personas con la condición. Si hay un niño disléxico, debe haber más miembros de la familia con la condición, muchas veces sin diagnóstico. Muchas veces sin diagnóstico. Y por otro lado, dentro del protocolo, se tiene que evaluar la presencia de comórbidos o coexistencias, perdón, coocurrencias. ¿Qué significa esto? Que para nosotros es muy importante establecer si estos trastornos específicos del aprendizaje están acompañados por otros trastornos del neurodesarrollo, que son relacionables. Esto quiere decir que un niño con un trastorno en neurodesarrollo infantil tendrá mayor probabilidad de tener un comórbido de otro trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que un niño con dislexia, con discalculia o con disgrafía puede tener autismo, puede tener TDAH, puede tener trastornos motores y de la comunicación, excepto discapacidad intelectual. Es la que no puede coexistir con el niño, por razones ya explicadas. No coexisten, porque los trastornos específicos del aprendizaje no dependerán de la inteligencia, porque no tienen nada que ver con eso. Por eso
Nosotros no tenemos nada que explicar ni discutir con respecto al síndrome de Down, porque es un tema totalmente diferente al que estamos abordando. Si habláramos de síndrome de Down, hablaríamos de una discapacidad intelectual que tiene afectación global del desarrollo. Quedando esto claro, ¿qué vamos a hacer con el caso de Ángel y cuál es el proceso que se debe seguir? Pues en el caso de Ángel, nosotros tenemos que establecer, primero, establecer si hay un déficit sensorial de agudeza visual y auditiva. Hay que hacer entonces pruebas clínicas para verificar esta función. Valorar la capacidad intelectual, porque ya establecimos que no debe haber ningún número por debajo en el cociente intelectual que indique discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque las pruebas paramétricas, las pruebas de cuantificación, que serían pruebas de evaluación de la capacidad cognitiva, determinarán entonces la capacidad que tiene el niño. Sobre todo el Wechsler y el WIS, que son pruebas que miden la capacidad intelectual, dependiendo de la edad del niño y de su nivel lingüístico, para poder establecer la memoria de trabajo, la capacidad de atención, la integración visomotora, entre otras, que tiene el Wechsler o el WIS, porque tiene varias subpruebas. Una prueba bastante larga, pero muy completa. Entonces, de acuerdo a estas características, otra de las cosas que se tienen que evaluar en el niño es la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque en el motivo de consulta nos dieron evidencia de una falta de correspondencia grafema-fonema y donde el niño tiene otra característica como lo es la falta de fluidez y precisión con errores a nivel de la fluidez lectora, donde puede haber sustituciones u omisiones en la lectura. Entonces, por eso se debe analizar y evaluar la conciencia fonológica, ¿sí? También tenemos que evaluar el conocimiento del principio alfabético y valorar la correspondencia grafema-fonema, así como los procesos implicados en la lectura, como lo es el reconocimiento visual, la etapa léxica y la comprensión lectora, sobre todo para establecer también la llamada competencia lingüística. Fíjense que en el caso de Ángel, en este caso práctico, utilizamos lo que les había mencionado, las pruebas neuropsicológicas complementarias. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar las funciones cognitivas superiores. En este caso, pues, estará el que nosotros podamos establecer las funciones ejecutivas, la madurez neuropsicológica, la atención, la percepción, las habilidades visoespaciales y visomotoras, así como la parte conductual y emocional. Fíjense que hicimos la discusión de este caso rápidamente, pero sí es un proceso que se lleva su tiempo, es algo complejo. Aquí nos pregunta Orquídea que dentro de los materiales, si yo voy a poner materiales para evaluar los trastornos. Cuando me dicen eso, ¿qué me quieren decir para evaluar los trastornos? Materiales para evaluar los trastornos, ¿qué quiere decir Orquídea con eso? Me gustaría precisar su pregunta para poderle apoyar. Vamos a compartir la pantalla para ir mostrando nuestra biblioteca virtual y poder responder la inquietud de nuestra estudiante Orquídea, para que se observe qué es lo que hay dentro de los materiales que están disponibles en nuestra biblioteca. ¿Okay? En primer lugar, aquí recuerde que nosotros ya vimos el módulo 1, que es la introducción a la neuropsicología del aprendizaje. El número 2, que ya vimos cómo se desarrollan las funciones cognitivas en los niños. Estamos en el módulo 3 y módulo 4. En el módulo 3 estamos hablando acerca de los procesos de lectoescritura, donde aquí tenemos la guía del estudiante. Y
tenemos un manual didáctico para poder determinar, evaluar e intervenir los trastornos específicos del aprendizaje. Así que respondiendo a nuestra compañera Orquídea, pues ciertamente en nuestros materiales tenemos un vasto material para poder hacer la aproximación teórica de los trastornos. Es un manual didáctico y donde en este manual nosotros presentamos en los capítulos cómo se hace la detección, la evaluación de los trastornos del aprendizaje, cómo se evalúa la dislexia, donde se explica cómo es el proceso neuropsicológico, psicolingüístico y cómo se detecta en el aula, además de las pautas de intervención en el aula, que son serían las estrategias de reeducación, los métodos para el entrenamiento de la lectoescritura, las estrategias compensatorias y lo que llamamos los programas PROMLEP, que serían los procesos de reeducación para la lectura. Por supuesto, dentro de este manual tenemos el capítulo de la disortografía, donde se cumplen los mismos criterios: evaluación, detección y los programas de intervención para la disortografía, como también las disgrafías. Y también está el capítulo para lo que sería las características de la evaluación de las dificultades en las matemáticas, ¿sí? Así como otros procesos. Entonces, aquí tenemos el material complementario, el primer manual. El segundo, el material que tienen ustedes, que sería el DSM-5 en su quinta edición, ¿no? Entonces, aquí, en este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pues nosotros vamos a observar cómo les estamos ubicando este material para que usted comprenda la actualización que tiene la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. En el módulo de los trastornos de neurodesarrollo, nosotros vamos a poder establecer la actualización de los criterios clínicos. Por lo tanto, este manual solo establece criterios clínicos. Aquí no te dice cómo vas a evaluar, ¿no? Ni cuál va a ser el modelo de intervención, ¿verdad? Y esto es fundamental. Déjenme ver que está un poquito pesado porque es un manual completo. Voy a apagar el micrófono y la cámara para ver si disminuyo el peso de la banda de internet. Disculpen que tuve que apagar la cámara y el micrófono porque así disminuía el peso. Bueno, aquí les estamos mostrando el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de los cuales en el material usted va directamente al capítulo de trastornos del desarrollo. Y en este capítulo de trastornos del desarrollo ya usted ubica la clasificación, ¿no? Dentro de los trastornos del desarrollo se va a ir directamente a los llamados trastornos específicos del aprendizaje. Fíjense que discapacidad intelectual en nada tiene que estar relacionado con trastornos específicos del aprendizaje. Esto es un punto aparte porque cada trastorno se ve por separado. Entonces, en el manual, ya aquí pues se ubica, esto es bastante completo, para que, sobre todo porque le va a proporcionar la capacidad de poder comprender las características del trastorno específico del aprendizaje, su comorbilidad, su etiología, factores de riesgo, el aspecto pronóstico y también lo que serían las comorbilidades, ¿no? Entonces aquí tienen el material. Se les recuerda que Lina Coronado es nuestra asesora comercial. Nuestra asesora comercial es la que nos brinda información pues con respecto al material que vamos a utilizar porque estos materiales son para aquellas personas que tienen la disposición de querer nuestro certificado. Entonces, toda persona que requiera el certificado
con mucho gusto, Lina Coronado envía la información de cómo adquirir todos nuestros materiales. Además, tenemos un pequeño cambio, que es que nuestra masterclass, porque muchos de nuestros estudiantes nos pidieron ampliar un poco más el plazo de tiempo, se establece que el viernes a las 2 de la tarde hora Colombia vamos a tener la masterclass del grupo VIP. Esto va a ser una clase cerrada. Quiere decir que mañana va a ser nuestra última clase abierta a las 6:30 de la tarde hora Colombia, no como habíamos establecido a mañana temprano a las 2 de la tarde, porque nuestros estudiantes pidieron un poco más de tiempo porque desean adquirir nuestros certificados y llevarse los materiales. Entonces, el viernes, a partir de las 2 de la tarde, hora Colombia, vamos a tener nuestra clase VIP, donde allí yo voy a dar las estrategias de cómo trabajar con los niños con dislexia, disgrafía y discalculia en el aula, para el diseño e implementación de estas estrategias. Bueno, como les decía, aquí están los manuales, también tenemos una guía de dislexia en particular. En esta guía de dislexia tienen ustedes las características de este trastorno, donde se les recuerda que ayer estábamos platicando, porque ayer iniciamos con esta introducción a los trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos específicos del aprendizaje no se diagnostican en etapa preescolar. Eso hay que tenerlo bastante claro, porque si nosotros entendimos el desarrollo cognitivo de los niños que dimos esa clase, donde inclusive se les dijo que a partir en el periodo a partir de los 6 años de edad, que es el periodo escolar, es cuando el niño tiene la capacidad instrumental para poder afrontar los desafíos de la enseñanza instrumental, de lo que sería la lectura, la escritura y las matemáticas. Entonces, el diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje se establece en etapa primaria. Sí, siempre y cuando haya ingresado a al primer grado y luego la maestra o el maestro pueda detectar algunas dificultades y le confiera el maestro una atención individual en caso de niños que pudieran tener algunas barreras. Como todo niño que esté en primer grado, nosotros tenemos que darle un tiempo de adaptación porque está pasando de preescolar a primaria. Tiene que adaptarse a que en primaria hay un horario, una fecha, unas asignaturas, se hacen evaluaciones, se presentan trabajos y hay más demandas. Porque también explicamos ayer que dentro de los criterios clínicos, que lo explicamos ayer, está el que recordemos que hay un tiempo prudencial para poderlos evaluar. Y esto es que los trastornos específicos del aprendizaje es cuando hay una falta en la adquisición de habilidades instrumentales y que a pesar de haber pasado 6 meses con una atención individualizada, con apoyos del docente, el niño no progresa de la misma manera que progresaría otro niño sin la condición. Vemos entonces aquí esta guía práctica de la dislexia, que por cierto es excelente esta guía, sobre todo porque esto es una ayuda para poder hacer la fundamentación teórica de la dislexia, porque ayer también explicamos la ruta de la dislexia. Hay una ruta visual y una ruta fonológica. En el proceso lector tenemos esa ruta. La dislexia se presenta cuando una o las dos rutas están alteradas. Entonces, la ruta visual es una ruta en la cual es el reconocimiento lector, porque la ruta fonológica es de la codificación y de la decodificación. En el caso de la dislexia se considera un trastorno de la decodificación y una alteración de la conciencia fonológica que explica este trastorno de la decodificación. En este manual vemos entonces la evaluación y diagnóstico de la dislexia, indicadores por edades de la dislexia, porque aunque dirán, bueno, pero si se diagnostica en etapa escolar, a partir de primer grado de edad, ¿cuál es el criterio?
Bueno, el criterio está, uno, primero por la inmadurez cerebral. Segundo, no hay pruebas complementarias para evaluación de trastornos del aprendizaje para niños menores de 6 años de edad. No existen esas pruebas de evaluación complementaria para trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, esos son los criterios. Y además, hay que tener en cuenta que los niños en preescolar no podemos etiquetarlos sin antes evaluarlos y esperar que pase al proceso de escolarización formal en el primer grado. Pero sí, hemos observado signos indirectos. Son niños que particularmente aprenderse las canciones les genera un poco más de dificultad. Son niños que en actividades donde tienen que hacer rimas y declamaciones, vemos que también se dificulta con respecto a las habilidades que presentan otros niños. Hay signos indirectos, pero nosotros no podemos colocar etiquetas diagnósticas a niños de preescolar. Eso es una aberración, de verdad que sí. Decir que un niño que está en preescolar ya tiene un trastorno de aprendizaje. No, tenemos que esperar el desarrollo y la maduración cerebral. Por eso aquí te dice cómo actuar ante el alumnado con la dislexia e incluyendo en este manual las orientaciones que debemos colocar en la familia. Sin embargo, para nuestra masterclass nosotros vamos a ir presentando las estrategias tanto para el hogar como para la familia. Aquí tenemos otro manual del material que es cómo diagnosticar la disgrafía, porque en este módulo es la parte de disgrafía. Ya hablo un poquito más rápido. Entonces aquí tenemos un breve resumen de cuál es el diagnóstico de la disgrafía, cómo podemos establecer a nivel de los defectos de la escritura que corresponde. Porque fíjense que esta guía es bastante orientadora, sobre todo porque cuando nosotros evaluamos niños con disgrafía hay algo muy en particular, ¿no? Que es, uno, ¿qué posición tiene el niño ante la escritura? La posición ante la mesa. Entonces, por ejemplo, una postura inadecuada la observamos con mucha frecuencia. Cuando yo evalúo niños con disgrafía o con sospecha de disgrafía, lo primero que observo no es la escritura. Lo primero que observo es la posición del cuerpo ante el escritorio o el pupitre. Entonces, un niño con una posición antálgica, donde voltea todo el brazo, donde se contorsiona en el pupitre, donde voltea el cuaderno a un lado y vuelca su brazo de manera atípica sobre la hoja, donde también observamos un problema de agarre y de pinza, eso nos debe llamar poderosamente la atención, porque lo primero que tenemos que trabajar no es la escritura, es la posición del niño, porque es un problema grafomotor. Y como es motor, la posición del cuerpo, según el sistema vestibular y propioceptivo, hay que corregírsela. Cosa que el maestro no hace. Parece que eso lo pasa desapercibido. Luego, observar la hoja donde escribe. Porque nosotros, para evaluar yo lo que hago para evaluar la escritura es que yo al niño le dejo una composición libre o una composición copia de un libro o de un pizarrón, porque quiero ver la distancia en que lo puede hacer. ¿Qué evalúo? Primero, el color, ¿no? Hay escritos, por ejemplo, que uno mide la fuerza de la pinza, donde hay un color muy irregular, donde puede que o esté muy clarito porque levanta demasiado el lápiz o no le imprime demasiada fuerza, o donde está muy, muy fuerte el trazo y rompe la hoja. Eso también nos habla de la fuerza. También observamos el tamaño. En el tamaño vamos a ver, la verdad, elementos muy irregulares, porque o son muy pequeñas las palabras o las letras, o son demasiado grandes, grandísimas, y donde vemos que hay como un espacio incorrecto entre palabras. Entonces, palabras que deberían tener una separación más o menos a una distancia considerable, se separan mucho. También vemos que hay como las palabras tienen como una inclinación, o la letra se inclina de manera muy irregular, demasiado inclinado, que muchas veces hasta se acuesta la letra. También observamos trazos
trazos muy largos, trazos irregulares o trazos demasiado cortitos al momento de hacer el efecto grafomotor, ¿no? Y la alineación, donde vemos entonces que en esa alineación hay tendencia más bien a que, por ejemplo, la línea de respeto, la línea que sería la línea donde va a escribir, no lo respeta. Entonces, o escribe por encima de la línea o escribe muy por debajo. Son elementos que uno va determinando, no es solamente que escribe mal, sino todo lo que implica eso que está escribiendo. También observamos en la evaluación de la disgrafía, ¿no? Es que el niño no entiende lo que está escribiendo, porque es inteligible lo que se lee. Por supuesto, los errores ortográficos son el día a día de la evaluación, porque es lo que más impresiona aquí. Les recordamos que esto sucede siempre y cuando ya haya tenido una enseñanza, una pedagogía, y donde al menos tienen que pasar 6 meses con la dificultad persistente. ¿Qué quiere decir? Que cuando evaluamos al niño y lo comparamos con el resto del salón, él tiene que tener una discrepancia. Él siempre va a discrepar entre él y el resto del grupo y va a discrepar con su grado, porque eso es un criterio que también nosotros les mencionamos ayer, que uno de los criterios clínicos de la APA te dice que cuando vemos la competencia académica, él va a estar por debajo de su edad y de su nivel escolar, al menos 2 grados escolares. Que si él está en 5º grado, su competencia escolar se aproxima al de 3º, por ejemplo, muy por debajo. Pero eso no quiere decir que tenga discapacidad intelectual. Entonces, aquí, pues este manual nos explica muy bien el proceso que estamos explicando. Luego, en el módulo que ahorita vamos a ver lo de las matemáticas, a ver qué hora es. Ok, en este módulo de las habilidades matemáticas, aquí tenemos evaluación e intervención de la discalculia, para que se comprenda qué tipo de dificultades presenta el niño para la discalculia, ¿no? Donde recuerde que la discalculia hay que tener varias cuestiones conceptuales. Lo primero, la habilidad numérica. Porque en la discalculia la habilidad numérica está fallando. La persona con discalculia es una persona que tiene una persistencia en su dificultad, persistente. Por lo tanto, no es que la alteración lo vamos a ver en el aula, lo vamos a ver en todos sus contextos, desde no poder establecer los días de la semana, aprenderse los días del mes, aprenderse números de teléfono, direcciones, donde lo que tenga números, no ve la diferencia entre mayor o menor. Mientras más ceritos usted le agrega a la cifra, más complejo para ello es ver la diferencia entre uno y otro. Porque lo que es la unidad de decenas, centenas, unidad de mil, a ellos se les complica comprenderlo. Entonces, el conteo está alterado en la discalculia. Y también observamos que en la discalculia ellos tienen muchos problemas para resolver problemas matemáticos y juicio matemático. Son niños que se espera que puedan contar de manera mental y tienen que buscar manitos, palitos o cualquier otra cosa porque no le da el conteo. Y hay pruebas específicas, ¿no? Que de eso vamos a ir hablando, si nos da tiempo esta noche, si no mañana, para no conglomerarles mucha información. Por supuesto, al igual que la disgrafía y la dislexia, la discalculia la tenemos que evaluar de igual manera con un perfil neuropsicológico, solo que, por ejemplo, para la lectura, yo apostaría, que eso lo vamos a ver, porque ya vamos a mostrar los regalos, ¿no? Hay un regalo donde nosotros vamos a obsequiar, que es el TEDE y el PROLEC-R. El TEDE es una prueba para poder determinar la dislexia evolutiva, detectarla.
Y también tenemos la prueba de PROLEC-R para analizar los niveles lectores, que ahí también se diagnostica la dislexia. Y tenemos pruebas específicas también para las matemáticas, pero tenemos que evaluar realmente al niño de manera integral. Entonces, si vemos, tenga o no tenga problemas en las matemáticas, nosotros tenemos que aplicar pruebas matemáticas, como por ejemplo el verde, el TEDIMAS y el tema 3, que son pruebas específicas para la evaluación de la discalculia. Se le recuerda que a pesar de que te digan que el niño solamente, el motivo de consulta, tiene que ver con un problema de lectura o de escritura, tenga por seguro que se tiene que evaluar todo, escritura, matemática y lectura. No se puede dejar nada fuera del tintero. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el test verde, que es la batería de evaluación rápida de la discalculia. Evolutiva, esto quiere decir que esto solamente se aplica para el estudiante que esté en primaria, no para adultos, porque el adulto que adquirió esto por una lesión traumática o un accidente cerebrovascular, por eso se dice evolutivo, porque lo evolutivo es del neurodesarrollo. Adquirido es luego en etapa adulta cuando pasó alguna circunstancia, traumatismo craneoencefálico, tumor o un accidente cerebrovascular. Entonces aquí, por ejemplo, aquí están las instrucciones de la prueba verde para detectar. Y fíjense que esto lo tenemos en nuestros materiales, ¿no? Los ejercicios de la prueba que se hacen a la persona con las instrucciones, porque la prueba, el verde lo está aclarando de cómo se debe atender a la persona. Muy bien, ya para esta hora vamos a ir a un receso y al regreso vamos a poder ampliar la información de cómo podemos trabajar con estos trastornos específicos del aprendizaje, sobre todo desde el abordaje de evaluación. Les recordamos que todavía están a tiempo con la oferta para contactar a Línea Coronado, que es nuestra asesora comercial. Así puedes acceder a nuestro certificado y llevarte los materiales. Vamos al receso y ya regresamos.